Más amigos testigos de Jehová y público en general. Bueno, hoy día quería comentar otros temas que he estado investigando y que quiero compartir con ustedes cierta información que obviamente pues deja pensando a cualquier persona medianamente inteligente. Uno se pregunta pues cómo la Watchtower puede ser la organización de Jehová, la religión verdadera, una religión que se contradice, que dice un año una cosa, después de otros años dice otra cosa, y al final uno se queda desilusionado, desencantado, porque obviamente las contradicciones que tiene pues hace que uno se quede perplejo, se quede pensativo. Por ejemplo, acá una cosa que para mí pues, me parece preocupante, ¿no? Preocupante. Fíjense que la ciudad Watchtower, en el año de 1959, publicó en la revista Atalaya un artículo realmente pues inaudito, para mí desde el punto de vista es inaudito. Un artículo en la Atalaya del 1 de mayo de 1959 en inglés, porque no se puede encontrar en el CD-ROM pues literatura anterior a 1970 y tengo que recurrir a las Atalayas de inglés. Y en esta Atalaya de 1959 del 1 de mayo, en la página 268, aquí tengo, lo pueden ver ustedes, este es el CD-ROM de la Watchtower. Y acá se publicó un artículo pues realmente preocupante, ¿no? Que lo voy a leer. Está en la página, está en la Atalaya del 1 de mayo de 1959, página 268, párrafo 7. Y se lee así. Lo voy a traducir inmediatamente porque está en inglés. Para sujetarse al liderazgo de Cristo, es por tanto necesario obedecer a la organización que Él está personalmente dirigiendo. Hacer lo que la organización dice es hacer lo que Él dice. Resistirse a la organización es resistirse a Él, o sea, a Jesús. Además, el orden de las cosas requiere que los hombres tomen la delantera en ser obedientes a las instrucciones de Cristo a través de la palabra de Dios y de su organización. La sociedad Watchtower se posesiona de Jesucristo, hace una especie de secuestro, un rapto a Jesucristo, lo encierran en la Watchtower, lo tienen a su disposición seguramente las 24 horas al día para que suelte toda la información al esclavo fiel discreto, para que el esclavo fiel discreto sea el portavoz de Jesucristo. Entonces todo lo que sea en la sociedad Watchtower y todo lo que sale en sus publicaciones es lo que Jesucristo dice, y resistirse a las revistas que contienen el alimento espiritual para los domésticos, y resistirse a ese alimento es resistirse al mismo Jesucristo. ¿Se imaginan ustedes atribuir a una organización, a un grupo de 12 hombres, hacerse pasar como si fueran Cristo mismo, como si estuvieran, como si Jesucristo estuviera en las oficinas de Betel, sentado ahí junto con el cuerpo gobernante, y de atribuirse de que ellos enseñan y dicen cosas y dan alimentos que son del mismísimo Jesucristo, y que hay que sujetarse a ese cuerpo gobernante para que nosotros estemos sujetos a Jesucristo. Y si nos resistimos al cuerpo gobernante es como resistirse al mismísimo Jesucristo. Yo me imagino pues que seguramente acá en este año de 1959 la Watchtower quería dar a entender a la gente que Jesucristo pues se comunicaba con su esclavo fiel discreto directamente, y simplemente lo que hacía el esclavo es repetir lo que Jesús le daba como alimento espiritual para los domésticos, y por lo tanto resistirse a ese alimento, a estas publicaciones que contienen supuestamente el alimento de Jesucristo es oponerse, resistirse al mismo Jesucristo. De esta manera es como la sociedad Watchtower y su cuerpo gobernante manipulan a los miembros, haciéndoles creer que ellos son el conducto de Jesucristo a la tierra
y que lo que ellos dicen es lo que Jesús dice, y resistirse a lo que ellos dicen es resistirse al mismo Jesucristo. Imagínense esas palabras tremendas. Y es por esa razón pues que los testigos de Jehová dicen pues que fuera de la organización no hay salvación, y que no se puede entender la palabra de Dios si no es a través del canal de comunicación que es el esclavo fiel y discreto. Ya les mostré a ustedes en un video cómo la sociedad Watchtower en la década de los años 40 estuvo criticando a la Iglesia Católica por querer cerrar al público el acceso al estudio personal independiente de la Biblia, porque la Iglesia Católica supuestamente se atribuía ella sola a tener el derecho de interpretar la Biblia y la única autorizada en dar las interpretaciones correctas y dar la información bíblica correcta. Y la sociedad Watchtower criticaba a la Iglesia Católica por eso, por haberse atribuido ser ella la única autorizada a interpretar la Biblia, y por desalentar y prohibir la lectura de la Biblia por parte de las personas comunes y corrientes de la tierra. Y criticaba a la Iglesia Católica por decir que eran ellos los únicos autorizados a interpretar la Biblia. Después le demostré que en el año de 1981, casi 40 años después de esa publicación de la Atalaya de 1941, que fue el año 1941 cuando la sociedad Watchtower dijo eso, 40 años después, la sociedad Watchtower comete el mismo desliz de lo que criticaba de la Iglesia Católica, diciendo ahora la Watchtower que la única manera de entender la Biblia es a través del esclavo fiel y discreto, que son los únicos que sirven de canal de comunicación y los únicos que tienen el entendimiento de la Biblia. Y es por eso que la sociedad Watchtower desalienta el estudio independiente de la Biblia, que se reúnan testigos de Jehová en forma independiente, haciendo reuniones privadas aparte de las reuniones autorizadas por semana. La sociedad no permite que los testigos de Jehová se reúnan en una casa de un testigo de Jehová para hacer un estudio extra curricular, extra de lo que está ya establecido por la sociedad Watchtower, para que ese grupo se reúna a estudiar la Biblia directamente, sin los libros de la sociedad seguramente, sino para estudiar la Biblia y quizás investigar si lo que le dan como alimento espiritual en esos libritos que tienen su propia interpretación de la Biblia es correcta o no es correcta. Entonces eso sí lo desalienta la Watchtower, están prohibidas, no se permite. Si se descubre que un testigo de Jehová se está reuniendo en una casa con otros testigos de Jehová bautizados para hacer un estudio fuera de los que están programados en el schedule, en el programa normal por semana, puede ser expulsado. Y así también el grupo que se reúne con ese testigo de Jehová, si se trata que son bautizados, porque no están permitidas. Eso pues es preocupante, porque la sociedad Watchtower está cayendo en el mismo desliz que la Iglesia Católica al desalentar y en cierta forma prohibir el estudio de la Biblia en forma independiente. Lo que antes la sociedad Watchtower criticaba en 1941 como un pecado horrendo de la Iglesia Católica, el prohibir el estudio independiente de la Biblia por parte de los miembros comunes, ahora resulta que la sociedad Watchtower hace lo mismo y te dicen que la única manera de entender la Biblia es a través del esclavo fiel y discreto, que son los únicos que están autorizados en interpretar la Biblia y de dar el alimento correcto, lo que está en la Biblia. Y eso te lo hacen creer y te lo imponen. Y vemos pues cómo los testigos de Jehová caen en el mismo desliz que ellos estuvieron cayendo, lo que ellos mismos estuvieron criticando de la Iglesia Católica. Miren ustedes, aquí tenemos pues la Atalaya de 1994 del CD-ROM. Acá es una copia fotostática del CD-ROM, como pueden ver ustedes, el CD-ROM. Lo he impreso acá para leérselos, pero les doy la fecha y todo, ¿no? Bueno, acá es la Atalaya de 1994 y dice así: conducto para entender la Biblia. Y se dice lo siguiente: todos los que quieren entender la Biblia deben reconocer que la grandemente diversificada sabiduría de Dios solo puede reconocerse mediante el conducto de comunicación de Jehová
el esclavo fiel y discreto. Véase la atalaya del 15 de julio de 1981, páginas 24-30. Como ven ustedes, pues, la sociedad Watchtower desalienta el estudio independiente y te están diciendo lo mismo que decían los católicos, que dicen los católicos, que la Biblia solamente puede ser interpretada por la Iglesia Católica, por el cuerpo cardinalicio, por los cardenales. Y acá estamos en lo mismo, que la Biblia puede ser solamente interpretada por el cuerpo cardinalicio o watchtoweriano, llamado el cuerpo gobernante. Son cosas pues que uno tiene que pensar y preocuparse un poquito. Estas contradicciones, ¿no? Mirar la paja al ojo ajeno para luego caer en lo mismo, en el mismo pecado. Así es, pues. Y como les decía, pues, como en esta atalaya de 1959, del 1 de mayo, la sociedad Watchtower decía que para sujetarse a la autoridad de Jesucristo había que sujetarse a la autoridad del esclavo fiel y discreto. Porque lo que el esclavo fiel y discreto decía es lo que Jesús dice. Resistirse al esclavo es resistirse a Jesús mismo. Tremendas palabras, ¿no? Pero cuando pasaron los años, después de la publicación de esta atalaya de 1959, y comenzaron a predecir pues el fin del mundo con Fred Franz, diciendo que los 6.000 años de la historia humana terminarían en septiembre de 1975. Todo el mundo entendía pues que era el Armagedón, obviamente, pues, porque se sacaban los 6.000 años de la historia humana y se entiende que son 7.000 años que dura la historia humana como el milenio, como el último día de Dios, de la creación de 1.000 años, que es el milenio. Si acababan los 6.000 años, obviamente teníamos que entrar al milenio para septiembre de 1975, ese era obvio. Y para entrar al milenio tenía que venir el Armagedón. Los de Jehová dicen, no, nunca hemos dicho que el Armagedón vendía en 1975. Entonces, ¿por qué todo el mundo vendió sus casas, vendieron sus propiedades, se dedicaron a predicación? ¿Por qué la sociedad Watchtower dijo a los jóvenes que no valía la pena estudiar una profesión porque entre unos añitos más ya venía el Armagedón, ¿no? Entonces es ridículo que ahora digan que nunca habían dicho que vendría el fin del mundo, ¿no? Yo lo viví, pues yo estuve en la década de los 60, 70 y me acuerdo que el anciano de la congregación, norteamericano, misionero, nos iba diciendo, ya se está acercando la fecha, hermano, así que prediquen más, hagan a predicar más para colocar las revistas, para salvar más gente. Así que a mí no me van a contar cuentos, pues que no dijeron que no venía el fin del mundo. Se nos decía, jóvenes no estudien, se nos decía, y está en esa época, porque era lo mejor está a la vuelta de la esquina. Y entonces muchos jóvenes no estudiaron una profesión. Ahora se lamentan, obviamente, ¿no? Yo conozco gente que mayor, que tiene mi edad, que dice que ya no son testigos de Jehová, por supuesto, pero que lo fueron cuando tenían 20, 25 años de edad y se lamentan no haber estudiado nada y cómo se dejaron engañar. Cuando no vino el fin del mundo, pues en 1975, obviamente la ciudad de Watchtower quedó pues como una religión falsa, ¿no? Yo hice mis maletas y dije, Jesús, si el esclavo estuvo anunciando que los 6.000 años de la historia humana terminaban para septiembre de 1975, y ya nos habían dicho en la atalaya de 1959 que lo que dice el esclavo es lo que Jesús dice, y resistirse a lo que el esclavo dice es resistirse a Jesús. Eso era equivalente a decir pues que el que se resistía a creer que los 6.000 años de la historia humana terminaban en septiembre de 1975, ese se estaba resistiendo a Jesús. Porque lo que publica la Watchtower, lo que publicó la sociedad Watchtower, era pues supuestamente un alimento de Jesucristo. Les voy a mostrar el libro rojo que publicó la sociedad Watchtower. Me voy a levantar un ratito y regreso. Bueno, y estoy de vuelta. Aquí tengo un libro, se puede ver acá, se llama Vida Eterna y Libertad de los Hijos de Dios. Este libro lo tengo yo desde mi época de estudiante de la Biblia, cuando era testigo de Jehová. Está forradito todavía. Y acá la sociedad Watchtower en las páginas 31-35 sí dijo pues que el Armagedón vendría pues para 1975, y hace pues un cuadro cronológico, hace un cuadro de la cronología bíblica, se llama Tabla de fechas importantes desde la creación del hombre hasta el año 7000 de la antemeridiano. Y en la parte final, lo pueden ver ustedes, esto es en la página 35, que está acá. Vean este cuadrito, esto se puede apreciar. Aquí hay un cuadrito sinóptico. Y después de hacer un cálculo de los acontecimientos que habían ocurrido desde la creación de Adán, en el 4025, hasta el fin de los 6.000 años,